buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este Cuida tus encías en directo, este espacio de divulgación sobre la salud de nuestra boca, de nuestras encías, en general de todo lo que pasa en nuestra cavidad bucal, organizado por la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia y la Osteointegración, SEPA. SEPA, ahora, mira, ya que nos han puesto el cartel, les invito desde el minuto 1 ya a que se suscriban al newsletter. Escaneando este código QR que están viendo en pantalla, van a poder recibir directamente, darse de alta y recibir directamente en su correo electrónico toda la información, que es lo que yo les iba a contar a continuación. Este proyecto está enmarcado dentro de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y de la página web cuidatusencías.es. Si acceden a cuidatusencías.es, verán que la información está perfectamente organizada por secciones en diferentes temáticas. Las fuentes de información siempre son las de profesionales sanitarios de renombre y de prestigio, de tal manera que en este ecosistema en el que estamos viviendo, en esta infoxicación permanente en la que vivimos, encontrarse fuentes fiables siempre es interesante y por eso el nacimiento de este tipo de iniciativas como Cuida tus encías en directo. Hoy vamos a hablar del blanqueamiento dental. Lo haremos en unos minutos con Wenceslao Piedra y con Fernando Noguerol. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, vemos un par de consejos publicitarios y arrancamos para hablar de esta cuestión, el blanqueamiento dental. ¿Qué tenemos que saber al respecto? Lo vemos enseguida. El cepillado solo limpia el 25% de tu boca, dejando bacterias que causan problemas bucales. Listerine Cuidado Total elimina hasta el 99% de las bacterias, fortalece los dientes y protege las encías. Listerine, 6 beneficios en uno para una boca más sana. Pues vamos ya al tema que nos ocupa esta tarde. Voy a darles la bienvenida a nuestros dos invitados, Fernando Noguerol. Muy buenas tardes y bienvenido una vez más a Cuida tus encías en directo. Hola Ángel, ¿qué tal? Un placer como siempre volver a colaborar con Cuida tu encías y con SEPA y más acompañado de un gran amigo como es Wenceslao y compañero. Presentado, Wenceslao Piedra, doctor Wenceslao Piedra. Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuida tus encías en directo. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a SEPA y a todo el ecosistema. Así que aquí encantado de estar también con Fernando, contigo, y vamos al lío, que el tema está interesante. Sin duda, vamos a hablar del blanqueamiento dental. Así que empiezo cediéndote la palabra, Wenceslao. Me gustaría que nos explicaras, cuando hablamos de blanqueamiento dental, ¿a qué nos referimos? ¿De qué se trata? Bueno, el blanqueamiento dental es como lo llamamos vulgarmente. Hablaríamos de un aclaramiento dental más propiamente dicho, y al final es un procedimiento clínico que lo que busca es eso, aclarar el color del diente mediante la utilización de un agente químico. Y este agente químico pues, suele ser un peróxido de hidrógeno. ¿Cómo funciona esto? Ese producto penetra en el diente, disuelve las sustancias oscuras del diente, haciendo que se vea luego, penetre mejor la luz y que se vea mucho más luminoso. Y así conseguimos que el diente sea mucho más blanco. Partimos de la base de que el diente, aunque nosotros pensemos lo contrario, es poroso y por eso tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente. El producto penetra a través del esmalte y llega a lo que es la dentina y disuelve las sustancias cromógenas, lo que hace que sea el diente de color amarillo, gris, marrón y que se vea mucho más blanco. Fernando, ¿qué opciones de tratamiento tenemos hoy en día? ¿Cuáles son las opciones disponibles que tenemos los ciudadanos para blanquearnos esa dentadura? Principalmente estamos hablando de lo que se conoce como el blanqueamiento externo. Es decir, el blanqueamiento externo se realiza con un producto que se aplica, que es ese peróxido del que hablaba Wenceslao, que se aplica desde fuera del diente, desde el esmalte, aunque también hay algunas condiciones cuando hay algunas patologías que afectan al nervio del diente, a la pulpa, que pueden producir un cambio de color desde la parte interior y en ese caso se habla de un blanqueamiento interno. Pero centrándonos en el tema que realmente compete hoy, que es el blanqueamiento externo, habría que distinguir entre dos tratamientos que son normalmente
no son suplementarios, sino complementarios, que son el blanqueamiento en clínica y el blanqueamiento domiciliario, que no es lo mismo que blanqueamiento casero. Blanqueamiento casero son pócimas mágicas de las que hablaremos más adelante, pero realmente el blanqueamiento domiciliario es un tratamiento que está supervisado por un profesional, que se realiza utilizando unas férulas transparentes a las que se le aplica ese producto del que hablaba antes Wenceslao, y en otros casos, quizás con tinciones más complicadas de manejar, pues se hace primero un blanqueamiento en clínica con unos productos que tienen una concentración más alta de esos peróxidos, y luego ese tratamiento se complementa en casa con unos geles que tienen unas concentraciones más bajas, pero esto debe siempre estar supervisado por un profesional. Wenceslao, estos son los más convencionales, pero ¿tenemos alguna novedad? ¿Hay algún tipo de tratamiento de última generación no conocido, no extendido o algo que vaya a llegar en breve? Bueno, el tema del blanqueamiento se piensa que es algo que está muy en boga en la sociedad y creemos que hay un montón de evolución. La realidad es que desde hace muchos años no hay una evolución en cuanto a tecnología, lo que sí es que van apareciendo más casas comerciales que van distribuyendo nuevos productos, que es a día de hoy lo que más la sociedad puede conocer, pues son los blanqueamientos en clínica activados con luz, ¿de acuerdo? Entonces son esas máquinas que se ponen en la boca y que lo que hacen es activar con luz LED ese peróxido para que actúe más rápido y con mayor potencia y blanquee mucho más. Pero están enfocados principalmente a tratamiento en consulta. Hay sistemas parecidos para tratamiento en casa, pero que su finalidad o el resultado final obtenido es muy pobre. Fernando comentaba hace unos instantes esa diferencia y me gustaría profundizar un poco en ella, ¿no? La diferencia entre lo que es un blanqueamiento en la clínica de lo que es un blanqueamiento casero del que has hablado. Sí, bueno, el blanqueamiento en clínica y el blanqueamiento casero lo que utilizan son peróxido de hidrógeno, que es lo que he dicho al principio, pero varían las concentraciones. Entonces, aquí suele haber muchas dudas para la gente de qué me hago, un blanqueamiento en casa, un blanqueamiento en clínica, qué es mejor o qué es peor. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a esto? ¿Qué sabemos y qué es lo que yo recomiendo? Lo que sabemos es que el blanqueamiento en clínica, que suele rondar en un tratamiento de 1 hora, lo que consigue es blanquear el diente en una cita mucho, ¿vale? Pero es un resultado que aguanta muy poco tiempo, es decir, 1 o 2 días. A partir de ahí, el diente pierde ese blanqueamiento y tenemos que reforzar el blanqueamiento con blanqueamiento casero, ¿de acuerdo? Entonces, al final, si lo ponemos todo en la balanza, podemos llegar a un mismo resultado de blanqueamiento utilizando solo las férulas de casa o combinando el blanqueamiento en clínica con el de casa. ¿Cuándo yo puedo recomendar a alguien que se haga un blanqueamiento en clínica? Situaciones muy puntuales, cuando va a tener al día siguiente una boda, una comunión, un evento y quiere ir con un resultado al día siguiente con unos dientes muy blancos. Ahí haría un blanqueamiento en clínica. Sin embargo, si es un paciente con unos dientes normales, con un color normal, yo tiraría directamente hacia un blanqueamiento en casa. Sí que es cierto que hay diferentes situaciones en las que depende del paciente y la coloración de su diente, podemos combinar los dos. No es algo tan sencillo de A o B. Fernando, no sé si quieres añadir algo al respecto en esta diferenciación que estamos haciendo. Sí, quizá, como decía Wenceslao, hablamos de esa parte de blanqueamiento domiciliario que él lo ha dejado clarísimo. Luego, respecto a productos a lo mejor que son de fácil adquisición en Internet, de que se ven ahora muchos anuncios pues, en Instagram y en las redes sociales, pues es cierto que tenemos todos estos productos que parecen asegurar que van a dejar los dientes muy blancos. Al final, el blanqueamiento, como al principio comentaba Wenceslao, basa su mecanismo de acción en moléculas de peróxido, de hidrógeno, de carbamida. Y es cierto que en el mercado hay pastas de dientes o algunos geles que se pueden comprar de forma libre que tienen concentraciones muy bajas de peróxido también, que no son, a veces no es solo algo que sea una mentira, sino que realmente estamos comprando un gel que tiene peróxido. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los geles de blanqueamiento domiciliario normalmente tienen concentraciones de entre un 10 y un 16%, esos no son de venta libre, hay que conseguirlo a través de una clínica cuando uno se hace un tratamiento. Sin embargo, los productos de venta libre, en España al menos por legislación, tienen una concentración máxima de hasta un 0,3%. Entonces,
es posible que utilizando una pasta de dientes con peróxido al 0,3% muy a largo plazo se pueda obtener un resultado de blanqueamiento. Lo desconocemos por la literatura y por los datos que tenemos científicos, pero sí que es cierto que a lo mejor muy a largo plazo podrían ser que surtiera un efecto. No sé si Wenceslao puede tener algún dato diferente sobre eficacia clínica de estos productos. Para mí la eficacia clínica que yo conozco de gente que lo ha utilizado es que al final el resultado es muy pobre, la gente al final lo que quiere, estamos en la sociedad de la inmediatez y lo quieren para mañana. Si yo en un blanqueamiento en clínica con un 10-16% de peróxido tardo entre 2 semanas y un mes en blanquear casos favorables, pues imagínate alguien que esté utilizando las típicas strips blanqueadoras que se venden en supermercados o por Amazon o así, que tienen creo que hasta 0, hay algunos que tienen menos de 0,1% de peróxido y algunas no tienen peróxido. Entonces, al final, yo creo que es más placebo que otra cosa y muchas veces es el hecho de tener esa tira puesta en la boca, tener la boca abierta y generar una deshidratación del diente, lo que hacen también es que se blanquee el diente y sea una sensación más que realmente se esté blanqueando el diente. Porque ¿cuáles pueden ser las consecuencias de utilizar uno de estos productos que no son, evidentemente, los adecuados? Bueno, las consecuencias pueden ser desde que no haga nada o que sí que tenga peróxido en mayor cantidad de lo permitido, que no haya pasado ningún tipo de control y tú te lo pongas a tu libre albedrío y empieces a sufrir pues una oxidación de la encía te empieza a picar, se empieza a poner de color blanco, te asustas y eso es lo que puede pasar. Fernando, ¿qué factores debemos tener en cuenta o que debéis tener en cuenta vosotros a la hora de determinar si un paciente es candidato o no es candidato a un blanqueamiento dental? O dicho de otra manera, ¿todos podemos blanquearnos los dientes o deberíamos de hacer una tipología, ¿no?, de pacientes? Sí, el blanqueamiento es un tratamiento estético. Entonces, como es un tratamiento estético, siempre va a ser el último paso de un plan de tratamiento que tiene una cronología. Toda persona que se hace un tratamiento empieza por un control de la infección, si tiene que tratarse una caries o si tiene que tratarse alguna enfermedad de las encías. Entonces, una vez que estas patologías están controladas, se puede llevar a cabo un tratamiento estético, un tratamiento de ortodoncia o el que esté indicado. Entonces, en ese caso, una vez que las patologías están tratadas, se puede hacer un tratamiento de blanqueamiento, aunque sí que es cierto que hay algún perfil de paciente que no. Por ejemplo, se desconseja, prácticamente se prohíbe hacer blanqueamiento en mujeres embarazadas. También se recomienda no hacer blanqueamiento en niños muy pequeños. O también hay que tener en cuenta algunos factores del diente que pueden hacer, pues por ejemplo, una persona que tenga una sensibilidad brutal antes de empezar, pues es algo que hay que avisar porque seguramente el blanqueamiento lo va a agravar, o personas que puedan tener algunas enfermedades como se llaman, por ejemplo, las amelogénesis, que son enfermedades genéticas del esmalte que también hacen que los dientes salgan con una característica del esmalte no muy bien desarrollada. Entonces, es importante tener esto en cuenta antes para avisar al paciente o para contraindicar el tratamiento en según qué caso. Y hay un caso que es clarísimo, que es las personas que han tomado en el pasado unos antibióticos que se llamaban tetraciclinas, que eran unos antibióticos que ponían los dientes como de varios colores, desde más grisáceo hasta más amarillento, por franjas. Es un color muy característico y cuando eso se ve, sabes perfectamente que esa persona en el pasado tomó esos antibióticos. Entonces, avisar de que en esos dientes no se va a conseguir un color blanco, se va a conseguir mejorar y se va a conseguir a lo mejor que todo esté más homogéneo, pero hay que tener eso en cuenta. Además, seguramente hay mucha gente que nos esté escuchando que se siente identificado con ese tipo de color de diente por haber tomado tetraciclinas, ellos o sus madres en aquel momento. Pero sí que es cierto que en tetraciclinas hay diferentes grados que cuando nosotros lo vemos sabemos que vamos a llegar a un color gris, ¿vale? Y que con un blancamiento con peróxido, ya sea en clínica o en domiciliario o combinado, necesitaremos a lo mejor 3, 4, 5, 6 meses de blancamiento para conseguir algo y que muchas veces hay que recurrir a lo que hablaba antes Fernando, que es hacer un blanqueamiento interno, es decir, matar el nervio, introducir dentro el producto blanqueante para blanquear desde dentro y seguramente luego terminar con algún tipo de restauración cerámica, alguna carilla o algo. Son casos muy complejos.
Queda claro que no hay una contraindicación generalizada, evidentemente, que cada persona, evidentemente, puede optar y ya es el criterio del profesional en este caso, ¿no? Pero, ¿cuáles son los efectos secundarios? No sé si los tiene el iniciar un tratamiento de estas características, Wenceslao. Es decir, cuando uno se lleva parte de ese tratamiento a casa, ¿no? Y empieza a tener... ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer? Los efectos secundarios son muy limitados y básicamente son tres. El primero de ellos es hipersensibilidad dentinaria, es decir, pacientes que se empiezan a aplicar el producto, ¿de acuerdo? Y que a los 2-3 días de empezar a aplicar el producto empiezan a notar que tienen una mayor sensibilidad dentinaria, ¿de acuerdo? Eso es bastante característico. También depende del tipo de peróxido que se pongan y cuánto tiempo se lo pongan. El segundo, y que se corrige de forma muy sencilla, que es suspendiendo el tratamiento y poniéndoselo un día sí, un día no. Y con eso está más que solucionado. Aparte, se puede utilizar algún tipo de gel de sensibilizador con nitrato de potasio y se le pasa la sensibilidad. Otro efecto secundario es la irritación gingival, que es lo que comentaba antes. ¿Qué pasa? La gente, como decía Fernando, esto es un tratamiento estético, después de un tratamiento de ortodoncia, después de un tratamiento de tratamiento periodontal, la gente viene muy emocionada. Les das el producto, les dices que se tienen que echar un poquito en la férula, además, y al final echan pues media jeringa el primer día. Cuando se lo ponen, todo ese producto rebasa y llega a la encía y les empieza a picar, a escocer, se pone de color blanco, la gente se asusta y simplemente hay que retirar el producto, cepillarse los dientes y la encía, aplicar vitamina E que se compra en la farmacia y se pasa con el tiempo. Y el tercer efecto secundario, que es bastante fácil de controlar, es que durante el tratamiento de blanqueamiento no se puede tomar ningún tipo de colorante alimentario. Y la gente lo va a entender muy fácil cuando diga que la gente no puede tomar paella por el azafrán. Si tú estás en mitad de un tratamiento de blanqueamiento y te tomas una paella, el diente se va a poner de color paella, que se va a eliminar con una limpieza. Con una tractectomía se elimina el color, pero sí que es cierto que a nadie le gusta estar un fin de semana en la playa, ahora que viene el verano, en el chiringuito, con el diente color paella. ¿Vale? Son los tres efectos. Y al final se recomienda una dieta, pues eso, normal, pero sin ningún tipo de colorante alimentario. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, Fernando, después de esta magnífica explicación de Wenceslao. ¿Qué duración tiene este tipo de tratamiento? Es decir, yo ahora me he blanqueado los dientes, ¿esto ya me va a durar para toda la vida? ¿Hay un periodo determinado? ¿Qué factores influyen? No es posible establecer como un intervalo para todo el mundo, porque como antes ha dicho Wenceslao, esto está muy influenciado por los hábitos que tenga ese paciente respecto a la dieta, respecto a, por ejemplo, el consumo de tabaco o también, por supuesto, la higiene, ¿no? Entonces, según los protocolos de blanqueamiento que se utilizan a día de hoy, lo normal es hacer un tratamiento, pues, por ejemplo, un tratamiento domiciliario de un mes en casa con las férulas y los geles, y con eso normalmente ya se llega a lo que se conoce como el punto de saturación y se consigue un resultado de blanqueamiento de un color óptimo, ¿no? Y a partir de ahí, habitualmente, haciendo blanqueamiento una semana al año, en principio se puede conseguir un resultado bastante estable. Entonces, decir a lo mejor que es un año lo que dura el blanqueamiento, pues quizás, evidentemente, esto depende mucho de dónde está el umbral que tiene cada persona para establecer cuál es su color que él desea, ¿no? Si quieres tener lo que se conoce como blanco Mediaset, pues probablemente tengas que hacer un blanqueamiento con mucha más frecuencia que si tienes una ambición menor. Pero que estos son los protocolos que a día de hoy se utilizan y haciendo una semana de mantenimiento al año más o menos se consigue mantener en el tiempo el color. ¿Existe realmente lo de blanco de Mediaset? Es que me habéis dejado muerto. Sí, o sea, hay gente que se obsesiona con esto y que suelen ser dentistas, mucha gente, también hay que decirlo, y se empiezan a poner blanqueamiento y el diente blanquea. Yo tengo conocidos que después de varios meses o incluso años asiduamente poniéndose blanqueamiento tienen los dientes muy, muy blancos, lo que yo ya creo que está rozando lo que es la blancorexia. Yo recuerdo ahora mismo, la primera imagen que me viene es el capítulo de Friends, que lo tendremos todos, ¿no? Es el capítulo en el que Ross apagan las luces y solo se ve diente blanco, ¿no? ¿Estarías hablando de algo parecido? Parecido. Algo que canta mucho la vista, sí.
Efectivamente. En cualquier caso, ¿qué recomendaciones, una vez hemos iniciado este tratamiento, qué recomendaciones deberíamos tener o qué deberíamos evitar? Habías dicho antes el tema de colorantes alimentarios, algún tipo de bebidas, cafés, tal, etcétera. Todo eso, ¿cómo puede influir? Yo siempre digo lo mismo, que cuando alguien se está haciendo un blanqueamiento, nosotros podemos dar una serie de recomendaciones para llegar a un 10, pero que tampoco hay que ser talibanes. Yo he escuchado a gente decir, no puedes tomar café, vino, nada de eso, todo prohibido, alcoholes blancos, porque si no, no. Lo que yo les digo a mis pacientes es, haz una vida normal, come normal. ¿Puedes tomar café? Sí. ¿Puedes tomar vino? Sí. ¿Coca-Cola? Sí. Lo único es que cuando te quites la férula con el blanqueamiento, te cepilles los dientes y tengas una correcta higiene durante el tratamiento y después del tratamiento. Tú después del tratamiento, si tienes una buena higiene oral, el blanqueamiento te dura mucho tiempo. Yo me blanqueé hace muchísimos años y no me he vuelto a blanquear ni una semana al mes y no tengo los dientes amarillos. Fernando, tus consejos en ese sentido para ampliar, para prolongar un poco este resultado. Realmente, ya lo ha comentado todo Venceslao, pero sí que es cierto que antes del blanqueamiento es obligatorio hacer una revisión en el dentista, aunque partiendo de la base de que hablamos de que el blanqueamiento es un tratamiento de clínica, vamos, no solo de clínica, pero que sí supervisado por un profesional, esa revisión se hará antes para descartar sobre todo caries y para hacer una profilaxis antes de empezar, eliminar todas las tinciones exógenas, que se puedan explicar técnicas de higiene para que el paciente durante todo ese tiempo de blanqueamiento esté haciendo un procedimiento correcto de higiene. Luego, durante el blanqueamiento, lo acaba de explicar perfectamente Venceslao, y evidentemente después del blanqueamiento, pues la gente vuelve a hacer su vida normal. Eso nos va a condicionar un poco cómo sea ese resultado a largo plazo, quizás, pero que en principio está todo muy bien explicado por Venceslao anteriormente. En este espacio nos gusta también aprovechar, ya que estamos divulgando, para desmentir algunos bulos o algunas informaciones o falsas creencias. Estoy convencido de que vosotros, que estáis en el trato diario con los pacientes, sabéis mucho de esto. ¿Podríamos desmentir algunas de ellas? Las primeras que te vienen a la cabeza, Venceslao, Fernando. A mí la primera que se me viene, que es clarísima y se nos vendrá a todos, que es el blanqueamiento daña el esmalte. A mí muchos pacientes me lo han dicho, que no sé quién le ha dicho que el blanqueamiento daña el esmalte, y esto es totalmente un bulo, ¿vale? El blanqueamiento correctamente ejecutado no daña el esmalte. Lo que sí daña el esmalte es, y lo hemos visto en redes sociales con influencers y demás, es la utilización de agentes abrasivos que utilizan con un cepillo y se empiezan a cepillar los dientes. El ejemplo más claro es el carbón activado, que hace un tiempo estuvo muy de moda, que lo echan en un cepillo y se empiezan a frotar el diente. ¿Qué es lo que están haciendo? Ahí sí están dañando el esmalte. Pero eso no es un blanqueamiento, eso es una abrasión de la superficie del diente. El blanqueamiento con peróxido perfectamente ejecutado por un profesional no tiene ningún tipo de efecto nocivo para el diente en sí. Ese es uno de los bulos, el principal. Estás haciendo alusión a esa pasta negra, ¿no?, que hemos visto en las bocas de algunos. Okay. Sí. Y hay también una que es de color morado, ¿no? Me parece, Venceslao, que es parecida, yo lo que veo. Y luego, evidentemente, esa luz que se parece que se puede comprar también y que la venden fácil, que por 30 euros se compra una cosa que se pone aquí como si fuera una especie de esa placa que llevan los deportistas de protección, pues a priori estamos hablando de que si esa luz se pone con un producto que tiene una concentración de peróxido del 0,1% o que no tiene peróxido, pues por mucha luz que se ponga, al final eso no va a actuar. No, eso lo que hace es calor y deshidratar el diente, y cuando te lo quitas, ¡uy, qué blanco lo veo! Pero es instantáneo, es momentáneo. Si alguien quiere tener los dientes blancos sin ir al dentista, que duerma con la boca abierta y por la mañana los tendrá blancos deshidratados. Pero claro, que eso luego es un proceso que el diente se hidrata y vuelve a su color normal. ¿Conocéis algún mito más que haya que desmontar? Habéis dicho los más evidentes, evidentemente, ¿no? Sí. A mí a día de hoy no me suena ninguno. No sé si a Fernando. No, la verdad es que está todo comentado. Pues ya lo único que me faltaría es
aprovechar, aunque no sea el caso, pero para recordar cómo podemos mantener ese blanqueamiento, ya no solamente por esa parte estética, ¿no? Sino también teniendo en cuenta la higiene. Me gustaría que entre los dos nos volvierais a recordar cómo hay que mantener una sonrisa bonita y una sonrisa saludable. Aquí le voy a dar la Bueno, palabra a Fernando. yo pienso que hay una parte muy importante. Yo como periodoncista que soy, evidentemente la parte de la higiene es fundamental. Es decir, cuando el diente tiene mucha placa, el diente amarillea porque el color de la placa es ese. Entonces, si uno quiere tener los dientes más blancos, tiene que tener los dientes más limpios. Eso es obligatorio. Y luego, desde el punto de vista del blanqueamiento, es decir, de la parte estrictamente relacionada con el tratamiento de blanqueamiento y con el largo plazo, pues sobre todo lo que hemos comentado antes, el tema de las tinciones. Es decir, los elementos que pueden teñir el diente desde fuera, como por ejemplo pueden ser el tabaco, el vino tinto, el café o el té, pues son elementos que van a hacer que seguramente ese paciente vuelva a tener un tono más amarillo con el paso de meses. Pero bueno, que hablábamos antes de esa posibilidad de hacer una semana al año para más o menos mantener y bueno, y en principio sobre todo que la gente entienda que esto está relacionado con los hábitos y que uno no va a dejar de hacer su vida normal, pero que hay que asumir que si uno pues tiene hábitos que generan más tinciones, pues al final el diente perderá ese color blanco más rápido. Lo que está claro es controlar los hábitos, eliminar al máximo el tabaco y acudir al dentista una vez al año mínimo a su revisión habitual, y con todo y con eso controlado se tendrá una sonrisa bonita y saludable. Pues Fernando Venceslao, no os voy a quitar más tiempo a no ser que nos hayamos dejado algo en el tintero. Yo creo que dentro de lo que es, ¿no? Que es una parte muy nicho de todo lo que es el mundo de la salud oral, ¿no? El tema del blanqueamiento, creo que hemos hecho, bueno, habéis hecho un repaso magnífico, pero no sé si me he dejado algo en el tintero. Yo creo que yo creo que no, que hemos tocado todos los palos de una forma bastante amena y creo que no. Fernando. Y que sea de utilidad para mucha gente que nos pueda ver y nada, ha sido un placer enorme estar de nuevo aquí contigo, Ángel. El placer es mío, Fernando Venceslao. Espero volver a encontrarme para hablar de otros temas en este espacio en Cuida tus Encías un poquito más adelante. A los dos, aprovechando que estamos en las fechas que estamos, os deseo que paséis un gran verano y nos vemos en la temporada ya más otoñal. Un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Luego. Y en este punto yo aprovecho para despedirme también de todos ustedes, los espectadores de Cuida tus Encías en directo, a los que también, igual que le deseaba Fernando Venceslao, pasen un buen verano. Es nuestro deseo desde Cuida tus Encías, desde la Fundación SEPA. Volveremos en septiembre con nuevos contenidos siempre relacionados con la salud de nuestras encías, de nuestra boca en general, de nuestros dientes, de todo lo que conforma la cavidad bucodental. Un buen verano, descansen, cuídense mucho, mucha salud para todos y hasta septiembre. Hasta luego.